Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo 3 recomendaciones impresionantes de novelas protagonizadas por sagas familiares, que sabéis que es una de mis pasiones literarias y que quiero dedicar el 2025 a leer varias de esas sagas literarias que tengo pendientes desde hace mucho. Así que vamos allá, que os traigo hoy 3 recomendaciones que estoy segura de que os van a encantar. Voy a empezar recomendándoos esta absoluta maravilla que es El Villorrio de William Faulkner. La primera parte, publicada en 1940, y primera parte de la trilogía de los Snopes, que está formada también por La ciudad y La mansión. Parece ser que la trilogía completa nos narra el ascenso y caída de Flem Snopes, pero yo no he llegado a la caída, yo solamente estoy en pleno ascenso de este personaje, este absoluto sinvergüenza. Esta novela aparece publicada en el año 1940 y nos narra la llegada de los Snopes a un villorrio, de ahí el título, ¿no? A un villorrio que se encuentra cerca de Jefferson, que es la capital del condado de Yoknapatauga, este condado ficticio que crea William Faulkner para algunas de sus novelas. Y llegan precedidos de una mala fama terrible, porque se cuenta que cuando tienen problemas lo resuelven todo quemando, ¿vale? Quemando locales y destrozando allí por donde pasan. Al principio, cuando empiezas a leer la novela, te parece que el padre de Flem es el malo malísimo de verdad. Y luego conoces a Flem y deja en pañales a su querido papá. Es una familia terrible, ¿vale? Terrible, pero es que no se salva uno. Son unos seres totalmente amorales, ambiciosos, malvados, que son capaces de cualquier cosa por conseguir lo que quieren, que no son leales a nadie, que se apuñalan entre ellos, hacen daño, no les importa nada. Y vemos a Flem que entra en este pueblo. En este pueblo tenemos a Barner, que es una especie de terrateniente, bastante venido a menos, dueño de una antigua hacienda esclavista, también de la tienda del pueblo, y que realmente es el que ejerce como de dueño de todo, ¿no? Y Flem empieza a trabajar en esta tienda, y empieza a trabajar en esta tienda como un don nadie, y vas viendo cómo arrasa con todo y cómo se va quedando con el pueblo entero sin que nadie pueda hacer nada. Hay más personajes interesantes en la novela, por ejemplo está Eula. Eula es la hija de Barner, de este terrateniente venido a menos. Es un personaje, es muy, ¿cómo os digo?, muy extraño. Es una niña que tiene una sensualidad tan extraña y arrolladora que vuelve locos a los hombres. O sea, ella no es consciente de ello, o al menos no al principio es consciente de ello, pero vuelve locos a los hombres. Y ves cómo los hombres reaccionan ante ella. Un maestro que viene de muy lejos y pierde absolutamente la cabeza y los papeles, ¿no? Y si nombro a Eula es porque Eula al final tiene también importancia en la historia de Flem Snopes. Las descripciones son impresionantes, la ambientación en ese poblacho, en ese villorrio del profundo sur de los Estados Unidos es impagable, o sea, eso sí que es gótico sureño en estado puro. La psicología de los personajes es también apoteósica, o sea, Flem Snopes, es que tú no das crédito a cómo de una manera sibilina se va quedando con todo. Una tarde, cuando estaba en el almacén cortando de una bobina nueva piezas de cuerda para el arado y recogiéndolas en pulcros lazos marineros para colgarlas de una hilera de clavos en la pared, se volvió al oír un ruido y vio, su silueta recortada en el vano de la puerta, a un hombre más pequeño de lo corriente, con un sombrero de ala ancha, una levita demasiado grande y una curiosa tiesura deliberada. «¿Es usted Barner?», dijo el individuo en cuestión, con una voz que no era exactamente áspera, o no tanto voluntariamente áspera como herrumbrosa por la falta de uso. «Soy un Barner», dijo Jody, con su agradable voz, sonora y bien modulada. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Me llamo Snopes. He oído que alquila usted una granja». «¿De veras?», respondió Barner, moviéndose ya para conseguir que al otro le diera la luz en la cara. «Exactamente dónde ha oído usted eso?» Porque la granja era nueva. Su padre y él la habían adquirido a través de una ejecución de hipoteca hacía menos de una semana, y aquel individuo era un completo desconocido.
Jody ni siquiera había oído nunca su apellido. El otro no respondió. Barner podía verle ya la cara. Ojos de un gris opaco y frío entre irascibles cejas hirsutas que empezaban a encanecer y un rastrojo de barba gris oscura tan densa y enmarañada como lana de oveja. La siguiente novela de la que quiero hablaros es Bellflower de Joyce Carol Oates, una novela que me gustó muchísimo. Esta autora siempre me sorprende porque toca muchos palos, trata muchos temas distintos, escribe terror, sagas familiares, escribe un poco de todo. Esta novela a mí me pareció que bebía muchísimo del realismo mágico latinoamericano, también del surrealismo e incluso me recuerda un poco al inicio, luego os voy a decir por qué, y de hecho voy a leeros los dos inicios, ¿no? Al inicio de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La familia Bellflower, que es el apellido de ellos, deja Europa y se instala en Estados Unidos y en un territorio pues bastante agreste, entre montañas, al lado de un lago. Y poco a poco se van convirtiendo en terratenientes, en personas muy poderosas, tanto es así que los pueblos de alrededor, sobre todo uno en concreto, dependen absolutamente de ellos. Están en un momento en el que, digamos que a nivel económico y también a nivel familiar no es el mejor momento, porque está resquebrajándose un poco todo. Llegamos en ese momento en el que está a punto de irse todo a la basura, ¿no? Y nosotros tenemos que ver si eso, bueno, pues esa familia se resquebraja completamente y su fortuna también, o si son capaces de salir adelante. La novela se desarrolla a lo largo de muchísimo tiempo, habla de unas 6 o 7 generaciones, muchísimos personajes. Es muy importante tener el árbol genealógico al lado, pero no vayáis muy abajo al árbol genealógico porque os vais a comer algún que otro spoiler, lo digo para la gente a la que le importen este tipo de cosas, ¿no? Pero es importante tenerlo a mano para ver un poco en qué generación estás, porque por un lado te van contando la historia en el momento presente de la familia, pero también hay muchos saltos hacia atrás donde conocemos el pasado de muchos de ellos, de cómo se fundó la familia, de cómo se fue creciendo, aumentando la riqueza, de cómo se fueron haciendo a esa casa, que es una casa fantasmagórica, es una casa de tintes góticos. La familia es muy numerosa y es que no hay un personaje normal. No hay uno normal. Todos tienen sus rarezas. Lo que pasa que es cierto que no resultan como forzadas. Raro porque es raro, no. Son creíbles, son verosímiles sus rarezas, pero tienen desde asesinos en serie, bueno, tienen de todo en la familia. A mí me quedó una idea general de que la lectura merece muchísimo la pena, me encantó. Pero el final es atolondrado y es una pena, porque lo que ocurre tenía que ocurrir, es decir, lo convierte en un final redondo como puede ser, por ejemplo, Olvidado Rey Vudú o 100 años de soledad, ¿vale? Son novelas, es una novela con un final redondo. Yo creo que el final está bien que sea ese y que sería un final redondo si no lo narrara de una manera tan abrupta, porque es que pasa de 1000 a 0 en nada, o sea, de repente ¡pum! Y se acabó, ¿no? Que dices, bueno, pues después de haber escrito casi 1000 páginas, pues nos das otras 200 y aquí no pasa nada. Joyce Carol Oates, te vamos a leer igual, ¿no? Fue hace muchos años, en aquellos tiempos oscuros, caóticos, insondables, previos al nacimiento de Germaine, casi 12 meses antes de su nacimiento, durante el transcurso de una noche del fin de septiembre, una noche agitada por vientos frenéticos, como espíritus que hubieran entrado en liza, ora con pesar, ora con ira, ora con la sutil delicadeza del violonchelo, capaz de erizar la piel de los brazos y el cuello. Una noche tan sofocante y movida, tan llena de anhelos silenciados, que Leah y Gideon Bellflower volvieron a discutir en su enorme cama, bañados en lágrimas, porque su amor era demasiado voraz como para ser contenido por simples cuerpos mortales. Y sus palabras balbucientes, desconsideradas, angustiadas, parecían cintas de seda salvaje entrelazadas con violencia, pues cada uno pensaba que el amor del otro no era equiparable al suyo, ni nunca podría serlo. Leah sospechaba que ningún hombre era capaz de sentir un amor profundo y silencioso, como la laguna de un bosque. Gideon sospechaba que ninguna mujer comprendía la naturaleza de la pasión masculina, una pasión que podía desgarrarlo, dejarlo quebrado y extenuado, vulnerable como un niño.
Fue aquella noche turbulenta, azotada por la lluvia, cuando llegó Mahalalil a la mansión Bellflower, a orillas del lago Noir, donde viviría casi 5 años. Y ahora fijaos en el inicio de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. En el caso de Barrabás es un perro, en el caso de Mahalalel es un gato, y a mí me recuerda por el tono, que tienen un tono bastante de realismo mágico, y por una serie de cosas me recuerdan ambas obras, además de que Bellflower también creo que tiene ecos de 100 años de soledad. Dejo para el final la que para mí es la mejor novela de las tres. Yo creo que es una absoluta obra maestra. Yo no conocía a este autor antes de leer la novela y me quedé, la verdad, loca después de haberla leído. Tengo muy pendiente el grabar una reseña, pero es una novela muy compleja porque es una novela que contiene muchas novelas. Es una novela total, digamos, ¿no? Y me estoy refiriendo a La mirada del ángel de Thomas Wolfe, que es la historia de la familia Gant, pero sobre todo de Eugene, ¿no? Que es el protagonista y el trasunto, según dicen, del propio Thomas Wolfe. Además, hace poquito salió este cuento, esta novela cortita, que es El chico perdido, también del mismo autor, y que yo creo que completa la historia que nos está contando porque es el hermano muerto, ¿no? Es el hermano que murió. Eugene Gant es el más pequeño, nuestro protagonista es el más pequeño de la familia Gant, y tenía un hermano mayor, pero que era muy pequeño así todo cuando murió, tenía 12 años y cuya historia se cuenta aquí. Así que al leerlo, bueno, pues yo creo que hay que leer los dos para tener un poco una idea de conjunto. ¿Por qué digo que es una novela? ¿Por qué digo que es una novela de novelas? Porque no solamente es una novela, no es una crónica familiar nada más, aunque al principio cuando empiezas a leerlo, bueno, yo por ejemplo empecé a leer la novela y me parecía que era una novela de formación. Según iba avanzando dije, nada, no, es una crónica familiar. Pero según avanzaba más me di cuenta de que era realmente una crónica social también. Es la crónica de una época, de unos Estados Unidos concretos, en una época concreta y con un ideario muy concreto también. Hay mucha crítica social y también hay mucha, ¿cómo os digo?, desarrollo de ese personaje principal. Por eso digo que es novela de novelas, porque sí es una crítica familiar, una crónica familiar, sí es una crónica social, pero sí también es una novela de aprendizaje, ¿no? Es una novela de crecimiento. Pues lo dicho, la novela dicen que es bastante autobiográfica, es una novela plagada de melancolía, la infancia la recuerda con ese pozo de amargor, ¿no?, que le queda al incomprendido. Él es un niño diferente a sus hermanos, es solitario, es muy lector y te narra pues cómo se pelean entre ellos, cómo era su madre, una mujer muy ambiciosa que siempre estaba pensando, aspirando a más, un padre que no era demasiado amoroso, digamos, y trata tantísimos temas que, de hecho, para que no se me olvidaran, he hecho una pequeña lista. Por ejemplo, es una novela sobre la búsqueda de amor. Según la estás leyendo, te da la sensación de que una de las enseñanzas que deja la novela es que el niño que no es amado cuando es pequeño, que no tiene la sensación de ser amado profundamente por su familia, arrastra ese vacío toda su existencia, esa búsqueda de amor siempre, muchas veces haciendo cosas que son incluso malas, ¿no?, para él. El deseo de ser alguien, precisamente por eso, esa falta de amor te lleva a una especie de ninguneo y tú quieres dejar de ser invisible, quieres ser alguien. Las relaciones familiares conflictivas, sí, esta es una novela sobre las familias desestructuradas, eso desde luego, ¿no? La fugacidad del tiempo, para mí es el tema que más me tocó el corazón, la manera en la que el autor nos explica cómo el tiempo desaparece literalmente sin que te des cuenta. La muerte asociada también
al tiempo, no solamente a lo rápido que pasa el tiempo, sino a cómo desaprovechamos el tiempo, cómo vivimos muchas veces de espalda a la muerte, como si la muerte no nos acompañara desde el momento mismo en el que nacemos. No estamos preparados para asumir la muerte y para aceptarla y comprenderla, ¿no? Luego también, teniendo en cuenta la época en la que fue escrita, el lugar en el que fue escrito, es fiel reflejo de una sociedad machista y de una sociedad también racista. Y luego habla de la pobreza y del sueño americano. El Villorrio y La mirada del ángel son dos historias muy diferentes porque también el lugar en el que se desarrollan, aun siendo el mismo país, es un lugar muy diferente, y sin embargo la huella de la pobreza está en ambas, porque la pobreza es un cincel que esculpe al individuo. Las necesidades básicas no cubiertas, la sensación de desasosiego y desamparo de ser pobre, y cómo eres percibido y tratado por los demás según esa pobreza, por ser pobre, te convierten en una persona muy determinada, y se ve en ambas novelas siendo muy diferente lo que la pobreza hace del individuo, que al final, aunque esté muy lejos de lo que es la novela naturalista y de Émile Zola y compañía, sí es cierto que bebe un poco de esa idea del naturalismo de que la pobreza afecta al ser humano, lo afecta, ¿no? Construye, es uno de los elementos constructivos de ti mismo como ser humano, todas esas carencias por las que pasas y cómo eres percibido y tratado por el hecho de ser pobre por los demás. Es decir, cómo construyes tu propia autoimagen basándote en eso que no tienes, en esas carencias, y en cómo los demás te miran. Eso deja una huella muy profunda. Es una novela de una sensibilidad extraordinaria. Lo que tiene Thomas Wolfe es que es un hombre muy atento a los detalles. He visto algunas críticas que decían que es exageradamente atento a los detalles, son novelas pues muy costumbristas, pero es que en Thomas Wolfe los detalles son metáforas de estatus, de situación familiar, de relación, de interrelación, ¿no?, entre las personas, de la sociedad. O sea, el objeto nunca es descrito por el simple hecho de mostrártelo, sino porque mostrándotelo te está dando una imagen de algo que va más allá del propio objeto, del propio detalle que te está narrando. Entonces es un texto que no puedes leer deprisa, tienes que leer muy despacito porque tiene muchísimos temas, muchísimas imágenes para interpretar, y os voy a leer el inicio. Un destino que conduce de ingleses a holandeses es bastante extraño, pero el que conduce de Epsom a Pensilvania y de allí a las montañas que se cierran en Altamont sobre el arrogante canto de coral del gallo y la dulce sonrisa de piedra de un ángel, tiene algo de oscuro milagro del azar que produce una nueva magia en un mundo gris. Cada uno de nosotros somos todas las sumas que no hemos contado. Restemos hasta volver a la desnudez y la noche y veremos que hace 4000 años empezó en Creta el amor que ayer terminó en Texas. La semilla de nuestra destrucción florecerá en el desierto. El complemento de nuestra cura crece junto a la roca de una montaña y nuestras vidas están marcadas por una pazpuerca de Georgia porque un ratero de Londres se libró de la horca. Cada momento es el fruto de 40.000 años. Los días van ganando minutos y como las moscas vuelven entre zumbidos a casa para morir, mientras cada momento es una ventana a todos los tiempos. Llego aquí para despedirme, esperando que alguna de estas 3 novelas os haya enamorado lo suficiente lo que yo conté de ellas como para que os lancéis a leerlas, porque no os vais a arrepentir. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.